Buenas tardes, somos Diana Mosquera y Tatiana López. Hoy hablaremos sobre las principales estructuras del sistema nervioso central, especialmente la corteza cerebral, los tálamos y las estructuras subcorticales. Corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia a la parte exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de la corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Allí, en la corteza, es posible distinguir la importancia de las funciones cognitivas complejas del cerebro, con la percepción sensorial, la atención, la conciencia, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. Los dos cuerpos voluminosos del cerebro, llamados hemisferios cerebrales, están divididos por el surco longitudinal, el cual es el encargado de dividir ambos hemisferios. La corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada capa posee una función diferente y hay 3 tipos de corteza cerebral. Arquicorteza. Está formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias. Isocorteza o neocorteza. Encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto, la cual contiene hasta 6 capas definidas de células. La organización de estas capas se denomina citoarquitectura. Capa granular externa. Esta está formada por gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Capa granular interna. Está formada esencialmente por la masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa extraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas y de la Martinotti. Capa fusiforme o polimórfica. La última de estas capas en la formada por las células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Existen múltiples surcos o hendiduras. Los principales son surco central, surco lateral o de Silvio y el surco parieto-occipital. Ellos son los encargados de la división de 4 lóbulos, que se definen a partir de una división de la corteza cerebral, que desempeñan funciones en los diferentes procesos de su localización. Lóbulo frontal es el área motora primaria en el giro prefrontal. Su función es la activación muscular voluntaria y lo asociado a la motivación, solución de problemas, planeación y atención, razonamiento influyendo en el desarrollo de la personalidad del ser humano. Este lóbulo contiene el área de Broca, que es esencial para los componentes motores del habla. Lóbulo parietal. Son las áreas sensoriales primarias, situado bajo el hueso craneal, detrás del lóbulo frontal y separado por el surco central. Trabaja con los demás lóbulos. Integra y procesa información de cualquier parte del cuerpo, hace que los procesos de percepción de los sentidos, pensamiento y movimiento puedan producirse y sean funcionales.
Lóbulo occipital. Es la corteza visual primaria. Se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza, encargado de procesar información visual. Coordina y regula la orientación espacial, la memoria, habilidades matemáticas, escritura e identificación de figuras y colores. Lóbulo temporal. Es la corteza auditiva primaria. Son dos áreas que se localizan a los lados del cerebro. Procesa estímulos auditivos. Coordina la capacidad de reconocer objetos, la atención, el afecto, la lectura, la escritura. Es el encargado de descifrar el procesamiento de audio y memoria. Contribuye al equilibrio, regula emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Las cisuras o surcos del cerebro son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales para así formar las partes que componen a la corteza cerebral, con el objetivo de crear más espacios entre la masa cerebral y acumular más fibras nerviosas. Estos lóbulos están delimitados por 4 cisuras cerebrales: cisura central o de Rolando, cisura lateral o de Silvio, cisura parieto-occipital y la cisura singular. El cerebro tiene una apariencia única que consiste en muchos pliegues con giros, surcos o hendiduras. Un pliegue cerebral se conoce como circunvolución. La corteza cerebral contiene numerosas circunvoluciones que están rodeadas por uno o más surcos. Estas le dan al cerebro su aspecto arrugado. Las circunvoluciones y los surcos cerebrales cumplen 2 funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza. Por lo tanto, aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. Los giros y surcos también forman divisiones cerebrales, creando límites entre los lóbulos del cerebro y dividiéndolo el cerebro en 2 hemisferios. Las fibras de asociación comisulares y de proyección, las cuales al unirse a otras regiones permiten la realización de funciones cognitivas, de temperatura corporal, de regulación de apetito y de sueño. La fibra de proyección son las encargadas de conectar las regiones subcorticales y corticales del encéfalo y pueden ser aferentes si se conectan con la corteza cerebral o eferentes si van hacia la médula espinal. Las fibras de asociación conectan diferentes zonas dentro del mismo hemisferio. Los ganglios basales se constituyen como grupos de neuronas compuestas de sustancia gris que se comunican para cumplir las funciones de regulación de movimiento y de aprendizaje de los mismos. Por otro lado, el sistema límbico es el encargado de regular las emociones. Tiene un papel muy importante en el aprendizaje y la memoria. Participa en los procesos de estados de ánimo, expresión emocional y comportamiento. El diencéfalo es la parte posterior del telencéfalo y se encuentra en el interior del tejido perteneciente al telesencéfalo. Está conformado por el tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Cada una de estas estructuras posee roles esenciales para la supervivencia y el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. En él podemos encontrar el tálamo, que es una de las estructuras cerebrales más importantes, formada por sustancia gris, que está interrumpido por una lámina de sustancia blanca llamada lámina medular interna. Se encarga de transmitir información desde el cerebelo y el cuerpo estriado hasta la corteza cerebral. Su función principal es la integración sensorial direccionada a la corteza. Tiene implicaciones en diversas funciones del sistema nervioso central, sensitivo motor, atención de sueño y vigilia, emociones, lenguaje en aspectos motores, memoria colaborando en la organización temporal de los recuerdos recientes y antiguos. Función ejecutiva, iniciativa, inhibición y la organización temporal de la conducta, impulsos sensitivos menos el olfativo que viaja desde los receptores sensitivos periféricos hasta las áreas sensitivas de la corteza cerebral. Las amígdalas cerebrales están relacionadas con la respuesta emocional aprendida,
que despiertan ciertas situaciones, incluyendo las de supervivencia, por lo tanto está relacionada con el aprendizaje emocional. Importante función en el sistema límbico. El hipotálamo está relacionado con la regulación de emociones, ya que se conecta con la glándula pituitaria y con el sistema endocrino, produciendo hormonas que regulan la temperatura corporal. Frecuencia cardíaca, el hambre, los estados de ánimo, el sueño, la sed, la presión arterial. El hipocampo es una de las partes más importantes del cerebro. Está implicado con los procesos de memoria y aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de los estados emocionales. Media en la generación y recuperación de recuerdos. Tiene un papel muy importante en la consolidación de los aprendizajes realizados. La corteza cingulada es parte de la corteza cerebral. Es la encargada de la aplicación de los impulsos emocionales, interviene en la modulación de la voz, desempeña un papel importante en los sentimientos del cerebro humano, desde la emoción, memoria, atención, aprendizaje, percepción del dolor físico y emocional. Finalmente, el sistema límbico es el encargado de la regulación de las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. De él depende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias. De esta manera, el sistema límbico influye en nuestra manera de aprender, con repercusiones en nuestra mente y en el desarrollo de nuestra personalidad.